Hoy vamos a hablar sobre una catástrofe que ocurrió en Honduras hace un par de añitos atrás. Pero si todavía no me conoces, mi nombre es Idiáquez, así que acompáñame. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan sobre el Mitch, el huracán Mitch? Una catástrofe que marcó la historia de Honduras. Me dio curiosidad esta catástrofe que pasó en el país. Me puse a averiguar un poquito en el internet fecha exacta de cuando ingresó el huracán Mitch a territorio nacional Honduras. Se formó el 22 de octubre de 1998 y se intensificó a huracán categoría 5 el 26 de octubre y azotó a nuestro territorio nacional exactamente entre el 28 y 31 de octubre, disipándose el 9 de noviembre. Escuchen bien, el huracán Mitch tenía vientos hasta de 290 kilómetros por hora. 290 kilómetros por hora. Pero lo peor fue su lentitud. Avanzaba a solo entre 3 y 9 kilómetros por hora. Después de viajar a 290 kilómetros por hora, bajó en un 3 y 9 kilómetros por hora aproximadamente, dejando lluvias torrenciales por más de 5 días seguidos. Qué locura fue esa para los que lograron experimentar esa mala suerte de que nuestro territorio fuera afectado por ese huracán. Si ustedes se fijan, exactamente vamos a hablar de Tegucigalpa. A veces en Tegucigalpa, cuando cae una lluvia ahí un poquito que dura 15, 20, 30, una hora de lluvia, se inundan las calles, las alcantarillas tapadas. Y yo creo que eso es de que aún no hemos hecho conciencia sobre cómo cuidar a nuestra ciudad, cómo cuidar a nuestro país, porque tantas veces que nos afecta las inundaciones y seguimos botando la basura en la calle. Pero en realidad lo que pasó no fueron tanto los vientos, sino las inundaciones. Lo que les acabo de decir, no hacemos conciencia del mal que le hacemos a nuestra capital, a nuestras ciudades de Honduras, a nuestro país, en general al ambiente, al ecosistema, al planeta. Por muy inofensiva que pueda ser una bolsita de un confite, todo botando esa bolsita de confite, se inunda las calles. Se desbordaron todos los ríos principales, por ejemplo, el Ulúa, el Chamelecón y el río Choluteca. 25 pueblos quedaron borrados, pero borrados del mapa. Y hasta los mapas oficiales quedaron obsoletos porque cambió la geografía del país. ¿Se imaginan qué trágico, qué tan fuerte tuvo que haber sido el huracán Mitch para borrar pueblos enteros? Para que el mapa cambiara, porque la geografía del país ahora ya no es la misma que conocíamos antes del huracán. Yo me pregunto algo. ¿Qué ha hecho el gobierno para prepararnos por si vuelve a haber una tragedia de esta? Porque ya lo vimos con el huracán Iota y Eta, de que no estamos preparados. Otra cosa, no seguimos haciendo conciencia nosotros sobre el daño que nos estamos haciendo nosotros mismos. No somos conscientes de que por una basurita tan inofensiva que se vea, por esa basurita se inunda mi casa, se inunda la casa del vecino, se inunda la casa de aquí de la par. Porque escuchen bien del saldo trágico que hubo en el país. Más de 5.600 desvividos confirmados, más de 8.000 desaparecidos y cerca de 1.5 millones de personas afectadas. Quiere decir que una persona de cada 4 salió afectada. Se destruyeron 33.000 casas y se dañaron otras 50.000. Se perdió el 70 y 80% de carreteras y puentes. Y yo creo que todavía no nos recuperamos. Si viendo lo que nos pasó con el huracán, siguen construyendo puentes que son una mierda. Siguen construyendo puentes que no sirven para nada, que en 2 meses y están rajados. Quiere decir que nadie ha tomado conciencia de todo. También se perdió más del 70% de los cultivos, es decir, café, banano y otros granos básicos. En ese entonces, el presidente era Carlos Roberto Flores. Él dijo que se perdieron 50 años de avance económico de golpe,
si nosotros nunca avanzamos nada, en unos cuantos días, en unos 5 o 10 días, se perdieron 50 años. Por eso es que no salimos. Y cada persona que llega al poder lo atrasa más. El daño valía casi el 70% de todo lo que se producía el país en un año. Qué increíble. Qué increíble que todo lo que se produce en un año se pierda en cuestiones de días. ¿Se imaginan qué fuerte fue el huracán? ¿Se imaginan qué tipo de catástrofe es la que vivimos los hondureños? Y no solo hondureños, también los países vecinos, pero nosotros fuimos afectados bastantes aquí en nuestro país, en nuestro territorio. Hay una historia que me cuenta un señor que yo conozco, ya creo que tiene como 60 años el señor en este momento. Él estaba estudiando en un colegio de Tegucigalpa, no sé qué colegio exactamente. Él tenía una novia. Y antes ustedes saben de que no habían los celulares que tenemos ahora nosotros, el tipo de comunicación que ahora es más fácil todo. Y cuenta el señor que en la colonia que ella vivía fue bastante afectada por el paso del huracán. Y dice que él, viendo en la noche la noticia de que está un desastre todo, él pensaba en su novia. Y al siguiente día en la mañana lo primero que hizo es irse para la colonia donde ella, y se metió a buscar, se metió a ayudar a los bomberos, a todo el mundo, a los rescatistas. Dice él que se llegó a meter a un lodo, era como un lodío que le daba como a la altura del pecho, más o menos, buscando. Dice que encontraban muertos, encontraban gente herida, encontraban perros, animales muertos, sepultados por lo mismo, por los deslaves. Y que la novia de él, lastimosamente, no volvió a saber nada. No supo si sobrevivió, no supo si la encontraron, nunca más volvió a saber de ella. Entonces, ahí es donde yo vuelvo. ¿Será que hemos hecho algo? ¿El gobierno ha hecho algo para estar preparados para una catástrofe que Dios quiera y no vuelva a ocurrir? ¿Será que el tipo de edificios que se está construyendo ya soporta, aguanta un poco? Y no solamente a un huracán, porque estamos en una época que hay bastantes terremotos también, que de repente vemos en la noticia, tembló en tal país, tembló en tal país, tembló allá, tembló acá. Ya vimos el terremoto que pasó en Venezuela. Nosotros estamos preparados para ese tipo de cosas. ¿Será que alguien en el gobierno, será que alguien en el Congreso, algún diputado dice, de ahora en adelante vamos a capacitarnos a nuestra gente de primeros auxilios, vamos a estar ahí encima de las obras de construcción, viendo que están haciendo de verdad el buen trabajo? Pero yo lo veo difícil, viendo las construcciones que hacen ellos mismos, que un puente dura 3-4 meses y se cae. Qué mal la gente que nos gobierna en Honduras. Las zonas más afectadas de Honduras en el sur fueron Choluteca y Valle. Ahí fue donde más se ensañó. El río Choluteca cambió su cauce completamente. Morolica quedó borrado del mapa y hubo que reubicar todo el pueblo en otro lado. Nacaome y San Lorenzo también sufrieron inundaciones. En el norte de nuestro país, Atlántida y Colón, La Ceiba recibió hasta 875 milímetros de lluvia, que es prácticamente o cásimente 1 metro de lluvia. En Tela, Trujillo y toda la costa también fueron azotadas, obviamente. El río Cangrejal se salió en el Valle de Sula. Cortés y Oro, San Pedro Sula, Puerto Cortés, La Lima, Choloma y El Progreso quedaron bajo agua por el desborde del río Ulúa y el Chamelecón. Y ahí se perdió casi toda la agricultura de esa zona. En el centro, Francisco Morazán, Tegucigalpa y Comayagüela sufrieron cientos de deslaves, como el del Berrinche, ¿se acuerdan? Que sepultó colonias y creó una presa de lodo sobre el río Choluteca. Y ahí muchas zonas bajas quedaron cubiertas hasta de 5 metros de lodo. Y también en Olancho. En Olancho hubieron inundaciones enormes en los valles del Agustín y Guayape. Caminos desaparecidos por completo.
En Copán, Comayagua y El Paraíso, destrucción de carreteras, puentes y gran cantidad de cultivos y viviendas en zonas altas y valles. Me encontré una información en internet que no sé si sea cierta. Me gustaría que alguien que me ve de esa zona me comentara si es cierto o no, o solo ha sido como, no sé si mito. En Choluteca, exactamente en Morolica, el pueblo desapareció, ¿verdad? El 30 de octubre se juntaron las aguas del río Choluteca y el Texíhuatl. Se les avisó por megáfono a toda la gente del pueblo y muchos no quisieron hacer caso a todos esos avisos porque según ellos no era nada grave. Y en pocas horas se llevó todo, pero todo, calles, iglesias, casas, el cementerio. Ahí murieron 12 personas y las 2400 que quedaron vivas tuvieron que empezar de cero en Nueva Morolica, un terreno totalmente distinto a lo que había antes. El cauce del río cambió de lugar y el viejo pueblo quedó bajo tierra y agua. Vuelvo y repito, estamos preparados de nuevo si llegara a ocurrir una catástrofe de esa, que yo quiero que no, que Dios quiera que no, porque yo creo que no estamos preparados. Y lastimosamente en esos lugares así que quedan cerca de los ríos es donde ocurren más desastres. Yo le invito a la gente que por favor hagamos conciencia. La basurita, botémosla en los botes de basura destinados para eso. No lo tiremos en la calle. Si usted anda en la calle o va en el bus o va en el carro, no, por la ventana no lo bote. Llévelo para su casa, guárdelo ahí en el bote de la basura y cuando pase el carro de la basura, ahí, así tiene que ser el proceso. Ya ellos allá que hacen es otra cosa muy diferente. Y hasta aquí el video de hoy, mi gente. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a que me regales una suscripción, que me regales un like, porque voy a estar subiendo más videos así. Pero de verdad, voy a tratar de subir videos más seguido. Así que mi nombre es Idiáquez y ya se saben, los vemos en el siguiente episodio.